Saludos, mi nombre es David Alvarado, soy ingeniero electrónico en computación y estoy actualmente cursando la maestría de gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro y vengo a hablar de lo que son las herramientas gerenciales para la materia de introducción a la gestión administrativa, cuya facilitadora es la profesora María Albert Medina. Las herramientas gerenciales, como su nombre lo indica, son una serie de técnicas que le permiten a la gerencia de la empresa tomar decisiones cruciales y oportunas en lo que son los procesos productivos, la gestión económica, política y sobre todo la social, que le dan la esencia y la naturaleza a lo que es la empresa. De esta manera, estudiar, conducir las acciones con una perspectiva de cambios sustanciales de la situación actual de la institución. Quienes toman las decisiones en una organización obtienen, analizan y procesan la información pertinente interna y externa de la institución, con el fin de evaluar la situación actual de la empresa o presente de las empresas, así como su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución en un futuro. Vamos a mencionar una de las herramientas gerenciales. Una de las que podemos mencionar es la organización, que no es más que el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de las jerarquías, disposiciones, agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo, organizar equipos de trabajo armónicos donde el todo sea más que la suma de sus partes. Otra herramienta gerencial que podemos mencionar es la integración del personal. En toda empresa, uno de los recursos más valiosos es el recurso humano, y una de las actividades que un gerente debe tener en alta prioridad en dos sentidos sería la provisión y el desarrollo. Debe actuarse de acuerdo a una planificación establecida en función de los análisis de brechas que vendrían a ser las debilidades y las fortalezas de nuestro personal. Se debe estar atento en proporcionarles todas las herramientas, todos los conocimientos que garanticen la productividad y los resultados, además de los sueldos, los salarios, las prestaciones que garanticen su calidad de vida. La importancia de las herramientas gerenciales para la gestión empresarial. En teoría, y partiendo de una planificación estratégica donde se define una visión a largo plazo y las estrategias para alcanzar basándose en fortaleza, debilidades, amenazas y oportunidades existentes, las herramientas gerenciales permiten alcanzar de manera eficiente y efectiva los objetivos y metas previamente planteados o en un principio planteadas por la empresa, y de esta manera profundizar en la obtención del fin mayor, que no es más que cumplir con la visión previsto para la empresa. Hay una relación entre las herramientas gerenciales y lo que es la competitividad de la empresa. Con una aplicación de herramientas gerenciales que le permita a la empresa apoyar la toma de decisiones, mejorar de manera positiva la productividad, la obtención de metas a corto y largo plazo y un desempeño óptimo de la organización, es evidente el impacto positivo de la competitividad de la empresa. Adicionado a esto también que gracias a esta se puede solventar inconvenientes o adversidades en el área productiva, en financieras, mercados, investigación, desarrollo, innovación y en la actualidad, y muy importante, en el aspecto social. Muchas gracias por su atención.